Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de cálculo en varias variables, el cual se trata de determinar la derivada parcial de la función z respecto a la variable s y la segunda derivada parcial de la función z respecto a la variable s. Podemos observar que la función z está definida implícitamente como la función f de xy. No sabemos explícitamente cuál es la función, pero sabemos que la función x depende de las variables r y s, del mismo modo que la función y depende de las variables r y s. Entonces, eh, haciendo un diagrama de árbol, nosotros tenemos la siguiente situación. Z depende de las variables x y x depende de las variables s y r. Y también depende de s y de r. Entonces, observe que para nosotros determinar la derivada parcial de z respecto a s, debemos pasar a través de los siguientes caminos, es decir, la derivada de z respecto a x y la derivada parcial de x respecto a s. Es decir, tenemos la derivada de z respecto a la variable x multiplicada por la derivada de x respecto a la variable s, más, entonces ahora nos vamos por el otro lado, es decir, a través de la otra variable, en este caso la variable y, la derivada de z respecto a y la derivada de y respecto a s. Es decir, acá tenemos la derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a s. Así se calcula la primera derivada parcial. Ahora observe que en las derivadas parciales de z respecto a x y respecto a y quedan indicadas porque no conocemos explícitamente a la función f, pero sí sabemos calcular, sí podemos calcular las derivadas parciales respecto a s de la variable x y y. Entonces, la derivada parcial respecto a s de la variable x, en este caso sería 2s, y la derivada parcial de y respecto a s sería 2r. Recuerde que al derivar parcialmente lo que hacemos es que asumimos la otra variable como una constante. Entonces, en este caso obtenemos estas dos expresiones para las derivadas parciales de x respecto a s y de y respecto a s. Ahora bien, es fácil entonces sustituir y obtener la primera derivada parcial, que va a ser la derivada parcial de z respecto a x multiplicada por la derivada parcial de x respecto a s, que vale 2s, más la derivada parcial de z respecto a y multiplicada por la derivada parcial de y respecto a s, que es 2r. Y esto es igual a tener 2s derivada parcial de z respecto a x más 2r derivada parcial de z respecto a y. Entonces, esta es la derivada parcial de z respecto a s, es decir, la primera derivada parcial. Ahora tenemos que obtener la segunda derivada parcial. Es decir, nosotros queremos a ver, escribirlo con color blanco. Entonces, ahora queremos la segunda derivada parcial de z respecto a s. Pero recuerden que, recordar que la segunda derivada parcial de z respecto a s
es la derivada parcial respecto a S de la primera derivada de Z respecto a S. Esto es la segunda derivada parcial de Z respecto a S será entonces la derivada respecto a S de la derivada de Z respecto a S, pero ya la derivada de Z respecto a S la conocemos, entonces la podemos sustituir. Tenemos la derivada respecto a S vamos a sustituir la expresión, toda la expresión que obtuvimos que es 2S derivada de Z respecto a X más 2R derivada de Z respecto a Y. Entonces, llegados a este punto, observe que por las propiedades de la derivada, nosotros sabemos que esto va a ser igual a tener lo siguiente. Vamos a tener la derivada respecto a S de 2S derivada de Z respecto a X más derivada respecto a S de 2R derivada de Z respecto a Y. Esto es multiplicación. ¿Ok? Entonces, aquí observe que tenemos lo siguiente. Vamos a pasar a una nueva pizarra para que nos alcance el espacio. ¿Ok? Entonces, miren lo que tenemos. Tenemos que la derivada parcial, la segunda derivada parcial de Z respecto a S es la derivada parcial de respecto a S de 2S, la derivada parcial de Z respecto a S, más la derivada parcial respecto a S de 2R, la derivada parcial de Z respecto a Y. ¿Okay? Por propiedades de la derivada, en este caso por reglas de la derivada, observe que aquí podemos aplicar la regla del producto si es necesario. Entonces, en el primer caso, en la primera expresión, tenemos lo siguiente. La derivada respecto a S de 2S por la derivada de Z respecto a S. Más 2S por la derivada respecto a S de la derivada de Z. Perdón, aquí no es S, sino es... Aquí no es S, sino X. Vamos a escribirlo antes de cometer un error. Es X. Entonces, derivada respecto a X. Más la derivada respecto a S de 2R por la derivada de Z respecto a Y. Más 2R por la derivada respecto a S de la derivada de Z respecto a Y. ¿Qué hemos hecho? En realidad recuerden que hemos aplicado, voy a escribirlo en otro color para indicar que esto es un conocimiento del cálculo diferencial. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Es lo que estamos aplicando aquí. ¿Ok? Entonces observen ahora que la derivada de S respecto a R, es decir, R se asume como constante, entonces da 0. De modo que toda esta expresión se va a hacer 0. Y la derivada de S respecto de S de la función 2S nos va a dar 2. Es decir, aquí entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 2 veces la derivada de Z respecto a S más 2S la derivada de S. Entonces aquí, utilizando notación de derivada parcial, tenemos una derivada cruzada o una derivada mixta. Tenemos la segunda derivada de Z de la derivada de S de X. Esto es multiplicado con esto.
más, pues tendríamos 0, no lo vamos a poner, 2r, del mismo modo acá tendríamos una derivada cruzada. La segunda derivada de z de s de respecto a y. Ahora bien, debemos determinar estas dos derivadas. Debemos determinar esta derivada y debemos determinar estas derivadas para que nuestra expresión quede eh, lo más explícita posible. Pero observe lo siguiente. Aquí debemos hacer nuevamente dos diagramas de árbol. Voy a escribir aquí dos diagramas de árbol. ¿Okay? Es decir, debemos hacer el diagrama de árbol de la derivada de z respecto a x. Recuerden que esta derivada depende de la variable x y depende de la variable y al mismo tiempo x, a ver, vamos a hacerla más a este lado para que nos quede el espacio para las dos. La derivada de z respecto a s depende de x y depende de y. X depende de s y depende de r. Y depende de r y depende de s. No importa el orden allí. Y aquí la derivada de z respecto, a ver, nuevamente hay que corregir aquí, porque no es s sino r. Digo, perdón, es x. X, la que tenemos acá. Y la derivada respecto a y también depende de x, depende de y, depende de s, depende de r, depende de r, depende de s. ¿Listo? Entonces observe que tenemos lo siguiente. La derivada, aquí debemos calcular la derivada respecto a x de la derivada de z respecto a x. Y aquí normalmente calculamos la derivada parcial de x respecto a s. Acá debemos calcular la derivada respecto a y de la derivada de z respecto a x. Y aquí normalmente la derivada parcial de y respecto a s. Del mismo modo, acá debemos calcular la derivada respecto a y de la derivada de z, a ver, la derivada respecto a x de la derivada de z respecto a y. Y aquí la derivada parcial de x respecto a s. Acá debemos calcular la derivada parcial respecto a y de la derivada parcial de z respecto a y. Hay que tener mucho cuidado porque nos podríamos equivocar. Ya se dan cuenta que es bastante tedioso el proceso. Y aquí la derivada parcial de y respecto a s. Entonces observe que vamos a aplicar ahora el diagrama de árbol para cada una de las ecuaciones que tenemos señaladas allí en verde. Entonces, así tenemos que la segunda derivada parcial de z respecto a s será igual a 2 veces la derivada parcial de z respecto a s más, a ver, vamos a hacerlo más abajo para que no se nos amontone todo esto. Trabajar con calma, vamos a partir de aquí, así, la segunda derivada parcial de z respecto a s será 2 veces la derivada parcial de z respecto a s más 2s, voy a poner un corchete aquí y vamos a reemplazar lo que corresponde a la derivada respecto a s de la derivada respecto a x. Entonces sería la derivada respecto a x de
la derivada de z respecto a x por la derivada respecto a x de la derivada respecto a s más la derivada respecto a y por la derivada de z respecto a x por la derivada de y respecto a s. Es decir, aplicamos el diagrama de árbol a la primera ecuación. Otras palabras, todo esto que está aquí lo hemos hecho aquí, aplicando este diagrama de árbol, este que está aquí. ¿Okay? Ahora vamos a sumar 2r, otra vez ponemos corchetes y vamos a escribir la derivada, la segunda derivada de z de s de y, vamos a sustituir en el segundo diagrama de árbol. Entonces tenemos la derivada respecto a x de la derivada de z respecto a y por la derivada de x respecto a s, más la derivada respecto a y de la derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a s. ¿Listo? Entonces, hemos sustituido para esta de aquí, hemos hecho esto de aquí a través de este diagrama de árbol. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho. Ahora observemos que esto lo podemos simplificar porque por el ejercicio anterior nosotros calculamos las derivadas parciales de x respecto a s y de y respecto a s. Recordemos que esta vale 2s y esta vale 2r. Del mismo modo, esta vale 2s y esta vale 2r. Y además, también podemos, por notación de derivada parcial, podemos hacer lo siguiente. Esto lo podemos escribir como 2 veces la derivada de z respecto a s más 2s que multiplica la derivada respecto a x de la derivada de z respecto a x no es más que, vamos a escribirla de la siguiente manera, la segunda derivada respecto a s de la segunda de la variable x. Es decir, aquí en realidad estamos derivando a z 2 veces respecto a x por la expresión 2s. Más aquí nos queda una derivada mixta. Nos queda la segunda derivada de z de la derivada de y, la derivada respecto a y de la derivada respecto a x por 2r. Más 2r, del mismo modo acá, nos queda una derivada mixta, es decir, nos queda la segunda derivada de z de la derivada de x respecto a y por 2s, más, aquí nos queda la derivada, la segunda derivada parcial de z respecto a y por 2r. ¿Ok? Entonces, bien, miren ahora lo que vamos a hacer. Vamos a seguir simplificando. Vamos a pasar acá y entonces tenemos la segunda derivada parcial de z respecto a s es 2 veces la derivada parcial de z respecto a s más 2s que multiplica, recordemos las expresiones como eran. Entonces tenemos, a ver, podemos hacer lo siguiente para ahorrar cálculo. Aquí tenemos, y lo vamos a escribir allá automáticamente. Tenemos 2s, vamos a hacerlo con otro color, con este. Tenemos 2s por 2s a 4s cuadrado.
Entonces vamos a escribirlo acá de la siguiente manera. Entonces nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar, aquí vamos a poner 4 s cuadrado segunda derivada de z respecto a x. Más, ahora observe, aquí vamos a multiplicar 2s por 2r. Nos va a quedar 4sr, segunda derivada parcial de z de y de x. Entonces nos queda 4rs, segunda derivada parcial de z de y de x. ¿Ok? Más, vamos a hacer lo mismo con la otra expresión. Aquí nos va a quedar lo siguiente. 2r por 2s da 4rs y nos queda la otra derivada cruzada o la derivada mixta, como la quieran llamar. 4, a ver, vamos a cambiar el color. Será 4rs, segunda derivada parcial de z de x de y, más el otro producto. El otro producto es este. A ver, vamos a cambiar el color para indicarlo. Es 2r por 2r. Pero nos queda la segunda derivada parcial de z respecto a y. Es decir, va a quedar 4r cuadrado. 4r cuadrado. A ver si cambiamos el color aquí. 4r cuadrado, segunda derivada parcial de z respecto a y. Listo. Entonces, observen lo siguiente. Al principio del ejercicio, nosotros tenemos una hipótesis que aún no hemos usado. Es el hecho de que, aquí nos lo dice el problema, las segundas derivadas parciales de segundo orden son continuas. ¿Qué significa eso? Bueno, eso tiene su utilidad ahora. ¿Cómo? Escribirlo aquí. Aquí. ¿Cómo? Las segundas derivadas parciales son continuas. Entonces, por el teorema de Clairaut, creo que se escribe así, Clairaut, tenemos que las derivadas mixtas, las derivadas cruzadas, la derivada cruzada, esta y esta, son iguales. ¿Veis? Este teorema en su forma general es conocido como el teorema de Schwarz. También podemos decir una versión del teorema de Schwarz. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esta igualdad, entonces la podemos utilizar para simplificar nuestra expresión. Así, a ver, vamos a escribir entonces lo siguiente. Así, para simplificar, tenemos que la segunda derivada parcial de z respecto a s es igual. Entonces voy a escribirlo de esta manera. 4s cuadrado, segunda derivada parcial de z respecto a x. Esta queda indicada porque no sabemos quién es la función z explícitamente. Más, vamos a escribir dos veces. A ver, vamos a escribir. Miren que aquí tenemos 4 veces rs
segunda derivada parcial de z de y de x, de y de dx, pero a esta la vamos a sustituir, como ellas son iguales, ¿sí? La continuidad de la segunda derivada parcial me permite hacer la igualdad, entonces la de esta de aquí, esta, la vamos a escribir como la otra porque ellas son iguales. Ya tenemos la garantía de que ellas son iguales gracias al teorema de Clairaut o el teorema de Schwarz. Entonces la podemos escribir así porque ellas coinciden, no hay ningún problema. Más 4r cuadrado, segunda derivada de z de y. Y miren que no hemos escrito la primera expresión que está ahí, la vamos a poner acá en la cola. 2 veces la derivada parcial de z respecto a s. ¿Ok? Decir que esto es lo mismo que tener 4s cuadrado, segunda derivada parcial de z respecto a x, más, como estas dos expresiones son iguales, estas 4r cuadrado más 4r cuadrado, perdón, 4rs más 4rs, eso es lo mismo que tener 8rs, segunda derivada parcial de z respecto, aquí simplificamos, más 4r cuadrado, segunda derivada parcial de z respecto a y, más 2 veces la derivada de z respecto a s. Entonces, así hemos obtenido la segunda derivada parcial de z respecto a s. Entonces, si bien no es un ejercicio difícil, es un ejercicio en el cual debemos estar atentos, puesto que podríamos confundirnos en el proceso.